Buenas tardes, profe. También Michelle Pesantes. ¿Tiene inconvenientes con la cámara? Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Yo los extrañé un poquito nada más, pero los extrañé. Entonces, espero hayan pasado bien su fin de año al lado de su familia, hayan aprovechado el tiempo que han tenido para descansar, también para estudiar, para avanzar un poquito con su trabajo, de su piensa, ponerse al día con los deberes que tenían pendientes o los estudios o una mejor comprensión de las clases que están recibiendo. Yo sé que ustedes dedicaron tiempo a eso, a avanzar con su piensa sobre todo. Espero en Dios que este nuevo año venga mejor, que este 2020, que este 2021 sea un año que tengamos por lo menos la tranquilidad de que nuestro país, Ecuador, también sean todas las personas vacunadas contra el COVID, igualmente el resto de los países del mundo, que se pueda terminar la pandemia o por lo menos paliar un poco esta situación, que volvamos un poco más a la normalidad, aun cuando debamos seguir potenciando el empleo de la tecnología, esta modalidad virtual de las clases, pero ya como a una alternativa y no como que, y todo el tiempo como medio de trabajo. Ojalá podamos volver a estar juntos pronto en las aulas, a trabajar directamente utilizando de vez en cuando la pizarra, podernos mover más con los trabajos, con los medios de enseñanza, y esperemos en Dios que todo eso acontezca lo más rápido posible este año. Entonces les deseo, mis queridos estudiantes, que puedan terminar bien. Ya nos va quedando el mes de enero, febrero, para que termine este ciclo, que próximamente ya ustedes entrarían a su octavo ciclo y ya estarían a la puerta de ser todos unos profesionales. Por tanto, les quedan estos 3 ciclos, estos 2 ciclos y la parte de para seguir estudiando mucho, para ser muy buenos profesionales. Entonces, mis niños, hoy vamos a tener la clase de fundamento, luego vamos a tener la clase de cátedra. Esta semana yo les pensaba dar una tutoría por la mañana para trabajar cuestiones referentes a los piensa. Yo tengo una endoscopía pendiente que si me la hago, pues tengo que tener como un pre y un post y el día, por tanto no sé si puedo dedicar una mañana de esta mañana. Tentativamente nos veríamos el viernes en la mañana en esa tutoría. De yo no estar bien, entonces el lunes en la mañana tendríamos esa primera tutoría. En este sentido, quiero que ustedes elaboren ahí sus preguntas, sus dudas, para avanzar con su piensa esas dudas que voy a ir evacuando ahí en una tutoría que vamos a tener el lunes en la mañana, si no el viernes en la mañana, donde vamos a estar evacuando dudas generales o particulares más bien, pero que van a tener un carácter general porque aclarando las dudas particulares, pues entonces todos se van a retroalimentar para que todos puedan seguir avanzando. Y después, entonces ya vamos a ir particularizando las tutorías según los tríos. En esta semana sí les voy a poner, si ustedes se dan cuenta, yo les he estado subiendo algunos trabajos, algunas clases, algunos foros ya para que ustedes vayan avanzando. Los foros no les estoy poniendo límite de tiempo para que los puedan hacer según sus tiempos. Por ejemplo, cuando es visualizar una película, la puedan visualizar el fin de semana, es buscar su tiempo para ello. En los foros yo no estoy limitando el tiempo. Lo que sí todos deben hacerlo según sus tiempos. Entonces, ya yo esta semana también les voy a colocar como si fuera unas guías de orientación, o son unas guías de orientación de estas mismas que yo siempre les estoy subiendo a ustedes, para que ustedes empiecen a subir nuevamente las partes del trabajo, las partes del piensa. Entonces ya esta semana yo les voy a colocar para que suban ya completico con todo marco teórico. Es decir, hemos estado trabajando la semana anterior, disculpen, en la primera parte del ciclo trabajamos todos estos aspectos referentes al marco teórico, al marco metodológico, al análisis de los resultados, porque además lo llevamos paralelo a los contenidos de las asignaturas cátedra y las instituciones. Entonces,
No tengo, Sí, mi amor, un ratito tú anda, después cuando yo termine yo te digo. es que no tengo con nada de jugar. Ve a ver televisión, venía a tu clase. Entonces, no, ve, Y yo me lo voy a poner en su lugar. entonces, chicos, disculpen, entonces, bien, primeramente les voy a colocar esa guía para el marco teórico, revisar bien ese marco teórico, que eso tiene que estar ya bien completo. De inmediato la otra semana ya le estoy poniendo marco metodológico y con análisis de los resultados, con toda esa organización que ustedes debieron hacer a partir de las últimas orientaciones. Y ya a la vez ahí quizás ya esté poniendo ya la guía, colocando la guía para ya el diseño de la propuesta, que yo sé que hay estudiantes que tienen todo eso avanzado, que hay algunos trabajos que ya tienen todo eso listo, pero ya lo que vamos a estarlo haciendo como que llevando todo a la vez para que todo el mundo termine su trabajo. Entonces, ustedes saben que ustedes tienen su asignatura de investigación, que la tienen con la profesora Lorena, que esto debe llevarse por investigación. Yo voy a tratar, como siempre, de seguir en contacto con Lorena y cuestión de que ustedes puedan ya, que a mediados de este mes, o más bien a finales de este mes, porque ya hemos empezado un poquito tarde el mes, pues entonces ustedes ya terminen su piensa. Recuerden que tenemos una deuda con la escuela, donde queremos hacer como un cierre de la práctica y que ahí ustedes, algunos estudiantes, que veremos cuáles serían los trabajos que están en mejores condiciones y además la disposición de ustedes para presentar algunos de esos trabajos allí a los profesores. Entonces recuerden que igualmente yo les voy a dar esa tutoría académica, que es una tutoría de acompañamiento también. Recuerden que yo sigo siendo su tutora, que si tienen alguna necesidad de alguna tutoría individualizada, algún otro tipo de tutoría, ustedes me lo van solicitando. Yo voy a tener que habilitar el aula, el SGA, porque cuando fui a subir todas las actas de tutoría, de todas las tutorías que yo les había hecho a ustedes, actas que yo había estado elaborando de alguna manera, pero no las subí en tiempo, pues el sistema no me ha dejado. Esto implica que de ahora en adelante, yo todas las tutorías que voy a hacer con ustedes, antes las voy a subir al sistema como si fuera la solicitud por ustedes, individual y grupal, para que podamos dejar el sistema habilitado con eso. Entonces, si ustedes tuvieran algo que comentarme, yo les voy a pedir que me lo digan luego al final de la clase o después que terminemos cátedra para poder avanzar con la clase. Bien, vamos a trabajar ya esta parte del ciclo con los otros dos trastornos que nos faltan en la asignatura fundamento. Estuvimos trabajando, ¿qué trastorno estuvimos trabajando en la primera parte del ciclo? ¿Y era un trastorno de qué tipo? ¿Del habla, del lenguaje o de la voz? ¿Qué me dice? ¿Qué trastorno estuvimos trabajando la primera parte del ciclo en esta asignatura? Vamos a ver, ¿qué me dice? Rapidito. ¿Del habla? Dislalia. Un trastorno del habla y el trastorno es dislalia. ¿Quién me dice cuál era la característica fundamental? ¿Cuál es el concepto de la dislalia? Así bien sencillo. Vamos a ver, ¿qué cosa es la dislalia? ¿Quién me lo dice? ¿Qué cosa es la dislalia? A ver. Yo, profe. A ver, mi amor, dime. Es un trastorno del habla dado por alteraciones en la articulación y en la pronunciación de los sonidos desde la causa orgánica o funcional. Y es de causa orgánica o funcional. Muy bien. Esa es la dislalia. ¿Y quién recuerda las manifestaciones de la dislalia? ¿Cuáles eran las principales manifestaciones, esas características que tenían el trastorno? ¿Algunas manifestaciones? Puede ser la sustitución, profe. Bien, Josué, la sustitución. La transposición, la inconstancia y la omisión. Y la omisión. Muy bien. Y falta una. ¿Quién se acuerda de la que falta, que es muy frecuente? La La distorsión, profe. La distorsión. Muy bien, muy bien. Entonces, la clase que viene, es decir, la semana que viene, ya yo les coloqué a ustedes una guía donde ustedes van a trabajar por equipo lo referente al diagnóstico de la intervención en el caso de la dislalia. O más bien es una sistematización, es un trabajo de resúmenes sobre la intervención en el caso de la dislalia, donde van a elaborar un video. Viene todo bien explicadito en los materiales que les he sugerido y les voy a dar consulta para las dudas que tengan en la próxima
en la próxima clase. Yo después les voy a organizar mejor ese trabajo. Para allá, para el miércoles, ya les comento en la última clase de fundamento, les comento bien cómo vamos a hacer. Disculpen, es que me tengo que ubicar ahora, pero creo que hay en fundamento la próxima clase yo les voy a orientar bien qué vamos a hacer la semana que viene en relación a ese trabajo. Vayan avanzando con el trabajo y ahí en la próxima semana yo lo que voy a dar es en el horario de clase consultas a los equipos para que les quede bien el trabajo. ¿De acuerdo? Y ahí vemos todas las dudas. Ya, para que esos videos queden bien, para que queden para todos. Bueno, entonces, voy a buscar la clase de hoy. Díganme si ustedes ven ahí la clase. Sí, profe. Entonces ya vamos a trabajar otro de los trastornos del habla, la rinolalia, las causas y clasificación. También vamos a trabajar en breve hoy acerca del diagnóstico logopédico y bueno, algunas características generales de los niños que presentan rinolalia. Ustedes van a continuar desarrollando la habilidad de identificar los casos en la práctica educativa cuando allí los vean. Y aquellos casos que yo les pueda dar, casos que yo los retomo siempre de mi experiencia laboral, le llamamos casos simulados, pero al final son casos reales que sí les voy a poner a hacer algún análisis de casos. Y que sean capaces de poder integrar los conocimientos referentes tanto al diagnóstico como a la intervención logopédica en el caso de los niños que presentan rinolalia, y que ustedes puedan también establecer cuáles son las pautas a seguir a la hora de trabajar, atender a un niño que presenta rinolalia. Bueno, la rinolalia es un trastorno del habla que afecta la pronunciación de los sonidos. Hasta ahí se parece a la dislalia. Fíjense, muy clarito con esto. La rinolalia es un trastorno del habla que afecta la pronunciación de los sonidos. Vamos a ver cuál es la diferencia con la dislalia. Si nos estuviéramos refiriendo a la dislalia, pudiéramos estar diciendo es un trastorno del habla que afecta la pronunciación de los sonidos debido a causas orgánicas y funcionales y que sus principales manifestaciones son la sustitución, la distorsión, la inconstancia, la transposición y la omisión de los sonidos, algo así. Pero aquí hay una cualidad añadida y es la diferencia. Entonces volvamos al concepto. Es un trastorno del habla que afecta la pronunciación de los sonidos por la alteración del timbre de la voz. Puede ser hiponasalidad o puede ser hipernasalidad, debido a una dificultad en el equilibrio entre la resonancia nasal y la resonancia bucal. Y puede ser de causa orgánica y funcional. Fíjense cómo ustedes deben tener esto muy clarito. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la rinolalia y la dislalia es que la rinolalia se produce por una alteración del timbre de la voz, donde el timbre se puede presentar de una manera hipernasal, es decir, mucha salida del aire por la nariz, o hiponasal, es decir, poca salida del aire, obstrucción de la salida del aire por la nariz. Y que esto está dado por un desequilibrio entre la resonancia nasal y la resonancia bucal. ¿Qué cosa es la resonancia? No es otra cosa justamente que cómo se escucha el timbre de la voz al pasar por la cavidad nasal, por la cavidad bucal. Entonces, aprendiéndoselo así de memoria, razonándolo bien, pues ustedes son capaces de hacer un diagnóstico diferencial cuando tengan delante un caso que tenga dislalia y un caso que tenga rinolalia. En la dislalia no se afecta el timbre de la voz, ¿ya? No se afecta la resonancia nasal ni la resonancia bucal. Eso no ocurre en la dislalia. Eso ocurre en la rinolalia.
Entonces, pero las dos constituyen trastorno en la pronunciación de los sonidos. Las manifestaciones de los trastornos de pronunciación de los sonidos, igual que en la dislalia, se van a estar dando por distorsión, omisión, sustitución, fundamentalmente, pero tiene su peculiaridad, que eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos los tipos de rinolalia. Pero además, es muy característico aquí en la rinolalia que aparezcan otros trastornos, es decir, otras manifestaciones, fíjense, que tienen que ver con esa misma alteración a nivel de la respiración. Entonces, es un trastorno que afecta la resonancia de la voz, afecta, por tanto, la respiración, ¿ya? Afecta la resonancia de la voz, afecta también la respiración, si se considera también un trastorno respiratorio, un trastorno fónico-fonológico porque es igual que la dislalia, un trastorno en la pronunciación de los sonidos. Y en la rinolalia son muy frecuentes los trastornos en la percepción fonemática, porque esa dificultad para hablar tan afectada, sobre todo de distorsión de los sonidos tan frecuentes, tan afectados, pues provoca regularmente que el niño, como se está retroalimentando mal, pues con mucha frecuencia estos niños tienen trastornos en la percepción de los sonidos. Pero lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que es un trastorno que afecta también la resonancia de la voz, por tanto el timbre de la voz se afecta, es decir, el timbre, ¿ven? Por la resonancia, porque está afectada la resonancia, y que se afecta la respiración para el habla, que como la dislalia se afecta el componente fonético, fonológico. Ah, pero además, cuando la rinolalia es grave, pues también se pueden afectar los otros componentes del lenguaje, y dentro de un ratico yo les voy a preguntar a ustedes cuáles son los componentes del lenguaje que ya ustedes los conocen y que tenemos que tener en cuenta que si en un niño que tiene una dislalia compleja, mal atendida, pueden afectarse los componentes del lenguaje, lo cual no es frecuente. Es más frecuente que se afecten el resto de los componentes del lenguaje en la rinolalia, porque el trastorno del habla se presenta más serio, más severo. Este es un trastorno del habla que muchos autores dicen que es un trastorno donde se afecta el componente sonoro del lenguaje. Para que ustedes se familiaricen con el término componente sonoro del lenguaje, se refiere a estos tres componentes del lenguaje, es decir, la respiración, la pronunciación y el timbre de la voz. Se refieren, constituyen el componente sonoro del lenguaje. Por eso algunos autores dicen que la rinolalia es un trastorno que afecta el componente sonoro del lenguaje. Afecta el timbre, afecta la pronunciación y afecta la respiración. Ahora. Profe. Sí. Al ser el trastorno sonoro del lenguaje, tal y como decía en la misma diapo, refiere al que se relaciona con el fonético fonológico. Sí, mi amor. Yo le escribí aquí fónico fonológico, pero fónico es lo mismo que fonético. ¿Oíste, Francisco? No, profe. ¿Era esa la duda? Sí. Sí, mi amor, es eso. Muy bien. Justamente se afecta el componente fonético, fonológico o fónico fonológico, que es lo mismo. Entonces, la rinolalia tiene su clasificación, criterios de clasificación o tipos de rinolalia. Es lo que dice aquí en el cartelito, pero esto me está saliendo aquí, no sé por qué. Bueno, esos son los criterios de clasificación o tipos de rinolalia. Entonces, por su etiología, recuerden que etiología es causa.
Por su etiología, la rinolalia puede ser orgánica y funcional, igual que la dislania. Puede ser por su etiología orgánica o funcional. Cuando yo les diga a ustedes cómo clasificas la rinolalia por su etiología, bueno, pues puede ser de causa orgánica o de causa funcional. Las causas pueden ser, es decir, por el momento de aparición de la rinolalia, puede ser de causa congénita o de causa adquirida. Frecuentemente la rinolalia es congénita. Con mucha frecuencia, la rinolalia constituye una malformación congénita. El niño nace con eso. Las adquiridas son mucho menos frecuentes. Y por la alteración del mecanismo anatomofisiológico que está en el concepto, quiere decir, por la falta de coordinación entre ambos resonadores, nasal y bucal, puede ser rinolalia abierta o hiperrinolalia, como está en la definición, o rinolalia cerrada o hiporrinolalia. Ahora, la rinolalia abierta. Vamos a ver la rinolalia abierta, que es una de las más frecuentes. Se caracteriza por una marcada resonancia nasal debido al aumento del paso del aire por la nariz. Fíjense, indistintamente, nosotros decimos, si está en la literatura, resonancia nasal, timbre de la voz nasal, se refiere a lo mismo, ¿ya? Resonancia porque es ahí el resonador nasal, con todos los senos paranasales, las cavidades nasales, ¿ya? Y podemos decir, se afecta el timbre de la voz, justamente porque se afecta la resonancia nasal. Lo importante aquí es que hay una marcada resonancia nasal, ¿verdad? Una marcada resonancia nasal. Eso nos está diciendo que el aire se nos está yendo todo por la nariz. Es decir, hay un aumento del paso del aire por la nariz. El paso del aire es el aire que debe irse por la boca cuando pronunciamos sonidos que son orales, es decir, que el aire sale por la boca. Recuerden la clasificación de los sonidos, los orales y los nasales. Cuando los sonidos son orales, que el aire debe salir por la boca. En el caso de la hiperrinolalia o rinolalia abierta, que es lo mismo, el aire se está escapando por la nariz. ¿Cuáles son las principales manifestaciones? Por tanto, el timbre de la voz es nasal. La intensidad de la voz tiende a ser débil. Los niños que tienen rinolalia abierta tienden a hablar muy bajito. Débil la intensidad de la voz. Monótona. La voz es monótona, poco modulada. Es decir que, es como características esenciales, es que el timbre de la voz es nasal, la intensidad es débil, monótono y poco modulada. La inspiración es corta y superficial. Y esto lo van a ver tanto en la rinolalia como en la disartria. Es una inspiración, el niño tiene una inspiración muy corta y tiende a ser superficial. Recuerden que cuando la respiración es superficial es porque se está produciendo fundamentalmente a nivel clavicular. Como uno dice de manera común, el niño está respirando con la parte de arriba, ¿no? Con la parte de las clavículas. Es decir, la inspiración es corta y superficial. El aire expirado se escapa por la nariz. Tiende a distorsionar los sonidos bucales. ¿Cuáles son los bucales? Los sonidos orales, ¿verdad? Los orales. Los bucales, o podemos decir también orales. Recuerden la clasificación orales y nasales. Tiende a distorsionar los sonidos bucales, no nasales. Por tanto, ¿qué sonido distorsiona? Todos los sonidos menos la M y la N. Por eso es que cuando la persona tiene hiperrinolalia o rinolalia abierta, pues se escucha hablando de una manera que es muy real, casi nadie lo entiende, porque casi todos los sonidos son no nasales. Entonces, otros trastornos de pronunciación que son frecuentes en este tipo de rinolalia, y esto es más bien a manera de ejemplo,
porque depende del caso, depende de cómo se manifiesta en cada uno de los casos. Pero es frecuente que ellos sustituyan, por ejemplo, la P y la B por la M. Y yo les pregunto, a ver qué me dice, ¿por qué ustedes creen que sustituya la P y la B por la M? A ver, un análisis de ustedes, un razonamiento. ¿Por qué se sustituirá la P y la B por la M? A ver, ¿quién me dice algo? Tal vez, profe, porque P y B son sonidos, ¿cómo era? Sordos, y por ende necesita el niño darle, no sé, como que resonancia a la palabra que quiere pronunciar y por eso sustituye por M. A ver, Francisco, el análisis quedó un poco difuso. Vamos a escuchar otro, si no yo lo aclaro. Vamos a ver, fíjate, Francisco, que tiene que ver con lo que yo he estado hablando hasta este momento. Si yo digo que en la hiperrinolalia o rinolalia abierta, el timbre es nasal, que se afectan todos los sonidos, menos los nasales, N, M, ñ, y ahora estoy dando el siguiente ejemplo. Si sustituyen la P y la B por M, vamos a ver quién hace otro razonamiento. Y, Profe, a ver, Karina. porque la P y la B son orales y la M es un fonema nasal. Muy bien, pero además estás muy bien en el razonamiento, pero se te está quedando un elemento que termina de completar el razonamiento. Es decir, ¿y por qué no sustituye? Fíjense que no es que no, pero fundamentalmente, ¿por qué sustituye P y B por M? Ya dijimos que porque M es nasal y la P y B son orales, pero ¿por qué son P y B por M? ¿Qué otra característica tienen estos tres sonidos que hace que se sustituyan la P y la B por la M? ¿Quién se da cuenta? Vamos a pronunciar P, vamos a pronunciar B y vamos a pronunciar M. Vamos, cada A ver, uno. profe, por el lugar de articulación. Por el lugar de articulación. Muy bien. Y ahí completó Josué. Muy bien. Es decir, sustituyen esos sonidos que son orales, la P y la B, por la M, justamente, porque en vez de decir la P, así como decimos P, pues el aire se le escapa por la nariz, además una voz débil, monótona, y termina siendo me, en vez de una P, me, y la B pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el aire se va estar yendo por la nariz. ¿Ya? Vamos a ver después la causa. O los ejemplos de causa. Entonces, fíjense cómo la T y la D. Bueno, entonces ahora Francisco, ¿estás ahí? Explícame ahora, Francisco. Transfiere la explicación que dieron los estudiantes a este otro ejemplo. ¿Por qué está sustituyendo la T y la D por N? Ah, discúlpame, Josué. Me dijiste que la P y la B tienen el mismo lugar de articulación que la M, Josué. ¿Cuál es el lugar de articulación? ¿Cómo se decía? ¿Son sonidos qué? ¿Por el lugar? Bilabiales. Bilabiales, muy bien. Ahí completaste. A ver, Francisco. Entonces, ¿qué pasa con la T, la D y la N, Francisco? Si no, Francisco, otro estudiante. Vamos a ver primero, Francisco. A ver si comprendió mejor. Sí comprendí mejor, profe, pero no, prefiero no hacerlo, que me confundí un poquito. Yo te voy a ayudar, Francisco. Vamos a ver. A ver, Francisco, de la T y la D y la N, ¿cuál es el sonido nasal ahí? ¿Cuál es el nasal? El que sonido tiene como característica que sale el aire por la nariz normalmente, que es nasal. La N. La N, muy bien. ¿Y la T y la D son sonidos de qué tipo? ¿Nasales o vocales u orales? ¿Cómo son? Orales. Orales. Oral y bucal es lo mismo, por la boca. Sale por oral y bucal, sale por la boca. Bien, Francisco, sigamos. ¿Dónde se produce la T? ¿Es linguo qué? ¿Linguo?
Pronúnciate. Lingo, ¿qué? ¿Eh? Lingodentales, profe. Lingodental. ¿Y la D? También, ¿verdad? De. Y la N está en lo linguodental también para algunos autores, otros la suben un poquito, pero también viene siendo linguodental. Ven, por el lugar de articulación. Por eso es Francisco que se sustituye regularmente la T y la D por la N, por el que son del mismo lugar de articulación. Y si yo tengo dificultades con la salida del aire por la boca, pues el aire me sale por la nariz, entonces en vez de una T y una D, pues casi siempre suenan como una N. Claro, la diferencia es de que una es sorda, la otra es sonora, bueno, le da cierta diferencia a los sonidos, pero se parece mucho a una N. ¿De acuerdo? Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, con la R, que es tan complicada de pronunciar, que además, ¿quién se da cuenta qué pasa entonces con la R? ¿Por qué estos niños regularmente omiten la R? ¿Quién me razona eso? A ver, ¿qué pasa con la pronunciación de la R? ¿Por qué estos niños regularmente omiten la R? ¿Quién se da cuenta? A ver. Porque son vibrantes, profe. Porque es una vibrante, pero es una vibrante que para que vibre, ¿qué necesita, Josué? Tal vez necesito un poco de utilización de los senos paranasales. No, pero para que la R vibre, miren, necesita mucho ¿qué? Aire. Eso mismo. ¿Quién me va a decir? Eso mismo, Josué. ¿Quién me iba a decir también? A ver. Yo, profe, la R es una oral nasal, por ende ¿Cómo, necesita... cómo? Ángelo, es una oral. Oral es... Sí, oral. No, necesita aire para que pueda vibrar. Y como la rinolaria abierta o hiperrinolaria, una de sus principales manifestaciones es que la inspiración es corta y superficial. Muy bien, ese es un buen razonamiento. Esa causa también. Una es esa y la otra es que el aire se escapa por la nariz, mis niños. Entonces, como el aire se escapa por la nariz, llega a la punta de la lengua el aire. Díganme. Miren, yo quiero pronunciar R, miren. Cuando suelto el aire se me va por la nariz. ¿Ese aire me empuja la lengua? No, porque se me escapa por la nariz. Muy bien. Uno es que es corto, es una inspiración muy corta, tiene poco aire, pero además de ser poco se me va por la nariz, entonces no puedo pronunciar R. Bien, y el problema con la K y con la G es que estos sonidos necesitan también de esa pronunciación, el aire se vaya por la boca, pero además, como están atrás y regularmente en la rinolaria abierta, hay muchos problemas con el velo del paladar. Ese cierre orofaríngeo, es decir, para que se produzca la K y la G tiene que haber un cierre a nivel orofaríngeo, ¿verdad? Miren, ahí atrás, ven. Y muchas veces cuando hay paladar hendido, úvula bífida, parecias en la úvula que no funciona, y demás, que eso lo vamos a ver ahora. Pues entonces no puede darse el cierre velofaríngeo para producir K y G. No hay cierre y regularmente se omiten esos sonidos. Entonces, estos no son los únicos sonidos que se afectan, fíjense. Recuerden que aquí les puse yo que regularmente se afectan todos los sonidos orales, ¿ya? De diferentes maneras. Por eso siempre hay que revisar a cada niño, explorar a cada niño para ver cómo se da el trastorno en cada niño. Pero de esta manera, ustedes sí tienen una buena imagen para estudiar la rinolaria y en este caso la hiperrinolaria de cuáles son los síntomas fundamentales, que es lo que regularmente ocurre. Veamos aquí entonces algunas causas orgánicas. Miren,
Dentro de las causas orgánicas, frecuente, las fisuras labiales y palatinas. Mírenlo aquí. ¿Ven el cursor? Díganme si ven el cursor. Chicos, díganme si ven lo que yo señalo. ¿Sí o no? Sí, profe, sí se ve. Ya. Quiere decir, por ejemplo, miren aquí y aquí hay una fisura del labio. Pero esta fisura del labio también afecta al paladar. ¿Ven? Es una fisura abierta, por supuesto, fisuras abiertas, ¿eh? Un orificio abierto completo. Pero se le llama fisura abierta completa, porque viene desde el labio, el paladar, y aquí está igual, labio y paladar. Por acá, la fisura es en las dos partes, ¿ven? Del labio, porque puede ser nada más una parte del labio, pero puede ser también que las fisuras vengan en las dos partes del labio. Una parte en las dos partes. Le dicen también fisura, le dicen a este labio leporino. Ustedes deben haber escuchado labio leporino. Y que es una fisura del labio que puede ser unilateral, una sola parte, ¿ya? O puede ser bilateral, las dos partes del labio. Ahora, esta fisura puede ser completa, cuando también la fisura abarca el paladar. Muchas veces, la fisura esta que viene desde el labio está en el paladar duro y también en el paladar blando. Cuando vienes a ver, es tan completa la fisura que llega a afectar hasta el velo del paladar. Y entonces toda esta parte está fisurada. Son los casos más graves. ¿Ya? Incompleta puede ser que la persona tenga labio leporino, unilateral o bilateral, pero que no tenga fisura del paladar. Puede ser eso. Asimismo, puede ser que la persona tenga una fisura a nivel del paladar duro y no del paladar blando, solamente del paladar duro. Recuerden que el paladar duro es la parte del hueso, que tenemos una mucosa ahí. Bien. Están también las fisuras submucosas. Esto tiene que ver también con fisuras en el paladar óseo, pero muchas veces es por debajo de la mucosa. Entonces, si no tocas con el dedo, ahí en el paladar, en la mucosa, tienes que tocar con el dedo ahí en esa zona para que te des cuenta que hay un hueco, que hay una hendidura, que hay una fisura. Por eso es cuando el niño viene y uno le mira el paladar y uno dice, pero si no se ve nada, ¿y por qué está hablando así? Hay que tocar, porque muchas veces la fisura está debajo de la mucosa, ¿verdad? Perdón, profe, creo que no puse atención. ¿Esto es labio leporino o hiperrinolalia y tiene que ver mucho? ¿Tiene alguna relación con el labio leporino o es independiente a ello? No, justamente yo estoy diciendo, Francisco, que las fisuras labiales, mira lo he puesto aquí, fisuras labiales y palatinas. Y yo te estaba diciendo que a la fisura labial se le llama también labio leporino. Lo que pasa es que el labio leporino es un término como más popular. ¿Te das cuenta? Sí, tal vez por eso me confundí. Ya, profe, bien, no está mal que digamos labio leporino, pero los especialistas debemos decir fisura labial, lateral o bilateral. No obstante, igual nos entendemos cuando decimos labio leporino. ¿De acuerdo? Es lo mismo, Francisco. Entonces, yo les había dicho ya, les había caracterizado las fisuras labiales y palatinas. Les había hablado de la fisura de la submucosa también, como puede ser que la fisura del paladar no esté visible, porque esté la mucosa, no sé, fisuró la mucosa y resulta que detrás de la mucosa esté la fisura.
Por tanto, también hay que revisar. Aun cuando aparentemente no esté la fisura del paladar, pero que estén los síntomas, hay que buscar. Tocando el paladar, enseguida el especialista se da cuenta. Otra de las causas de la hiperrinolalia es el velo corto. Recuerden que al velo del paladar le podemos decir úvula o velo. El velo viene desde el paladar blando, ¿ya? Y es esto que pende aquí, ¿verdad? Es decir, este es el velo del paladar. Lo que pasa es que aquí está bífido. Pero nosotros vimos cuál era el velo del paladar. Este es el velo del paladar. Lo que aquí está afectado es el velo del paladar. Puede estar afectado porque sea un velo corto, que esté, por ejemplo, por aquí, muy cortico, o que sea una úvula bífida, que es esto mismo, ¿ven? Este es el ejemplo de la úvula bífida. Aquí tiene que haber un cierre. Esto es un solo órgano. El velo es un órgano que debe estar cerrado, que incluso termina aquí como una lengüetica. Pero en este caso está fisurado también. ¿Ven? Y entonces se le llama úvula bífida, que es otro de los ejemplos. Úvula bífida. Cuando el velo sube, se queda ese orificio. Sale el aire por la nariz. Entonces, recuerden que el velo sube para pronunciar los sonidos orales. Cada vez que pronunciamos los sonidos orales, el velo sube y cierra el aire, el paso del aire hacia la nariz. Gracias a eso, podemos pronunciar bien los sonidos orales. Cuando está la hiperrinolalia, por estas causas, siempre el aire se escapa por la nariz. Por tanto, se afectan los sonidos orales. Recuerden eso. Otra causa son las parálisis y paresias velares. Recuerden que la diferencia entre parálisis es que la parálisis la parálisis más severa. Es una pérdida del movimiento más severo. Y la paresia es una pérdida del movimiento más simple. Hay cierto movimiento. En la parálisis no hay movimiento. En la paresias hay cierto movimiento. Y esto ocurre también a nivel del velo del paladar. Es decir, cuando el velo del paladar, por determinada razón, tiene una parálisis, por tanto no se mueve, por tanto no sube, no tapa el orificio que va a la nariz y el aire se escapa por ahí. Y si es parálisis, si es paresia, disculpen, es igual. El cierre no es completo, se queda el cierre, se queda medio abierto el orificio y el aire se escapa por la nariz. Estas son las causas orgánicas que con mayor frecuencia ustedes van a ver, tanto en la práctica educativa, en la práctica laboral, cuando ya sean profesionales y estén trabajando, que vean estos casos, que no son tan frecuentes, pero sí se dan. Y estas son las causas de la rinolalia abierta que mayormente ustedes se van a encontrar. Repetimos. Fisuras labiales, que se le llama también labio leporino, y que pueden ser bilaterales o unilaterales, es decir, un solo lado o de los dos lados. ¿Ven? Como está acá abajo la imagen. Fisuras palatinas, que las fisuras palatinas es esta apertura, este orificio a nivel del paladar. Que yo les decía que si el cierre, que si esa fisura es desde el labio, afecta también el paladar duro y afecta también el paladar blando, incluso con la úvula, se le llama fisura completa. Si no afecta el labio, pero afecta todo el paladar, fisura palatina completa. Y cuando solamente afecta a uno de los dos, o afecta nada más que el labio, o nada más que afecta el paladar, pues se dice que es una fisura incompleta. Porque esa malformación que regularmente es congénita, bueno, si es malformación es congénita,
pues regularmente afecta de esa manera, ya sea de una manera completa o de una manera incompleta. La otra causa, reiteramos, es el velo corto, el velo del paladar corto. No se desarrolló en toda su dimensión, el velo se quedó cortico y a veces, y aunque suba, aunque tenga movilidad, no cierra. El paso del aire hacia la nariz y se va el aire por la nariz. La úvula bífida, que es lo que yo les decía, que es esta imagen que está aquí, ¿ven? Que es el velo del paladar dividido en dos. Esa malformación. Las parálisis y paresias velares, ya les expliqué cómo que parálisis es una inmovilidad total y paresia es cierta movilidad pero afectada. Igual. Y estas son regularmente las causas orgánicas de la rinolaria. Después vamos a hablar cómo ustedes posiblemente cuando tengan los niños en la escuela, muchas veces ya, regularmente, lo normal es que muchos niños estén operados, pero hay que trabajar con ellos. Y yo les comento que en la Escuela Manuel Muñoz de Azogue, yo me encontré a un niño de 8 años con un paladar, con una fisura palatina que tenía rinolaria y no lo habían operado. Incluso yo me quedé muy sorprendida porque regularmente los niños que tienen fisura palatina se les puede escapar también los alimentos hacia la zona de la nariz y eso trae muchos trastornos. Y de ahí la necesidad de operarlos temprano, entre otras causas, que eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Vamos a ver las causas funcionales. Profe, una pregunta. Sí. En las causas orgánicas, ¿el trastorno de la pronunciación se puede mejorar o simplemente compensar? En la rinolaria, Karina, la causa, si el niño tiene una cirugía, y yo les voy a decir aquí cuál es el tiempo de la cirugía fundamentalmente a nivel internacional, aunque algunos países se acercan o se alejan un poco, pero están por ahí los rangos. Si la cirugía acontece en los primeros años de vida, que es como debe ser, y de inmediato el niño comienza a tener como una estimulación del desarrollo de la respiración, algunas acciones aquí que yo les traigo, y no estaba tan grave, pues el niño puede ser que supere totalmente el trastorno de pronunciación. Si la cirugía es tardía, y el niño no ha tenido todo el tratamiento que debe tener, pues es un trastorno que se queda como en una compensación. Mejora mucho, pero no siempre se corrige. Pero la rinolaria sí se puede. Sí es un trastorno de pronunciación que se puede corregir. Sobre todo depende de todos esos factores. Y también, como yo siempre les digo, de disposición del niño. Hay niños que desde pequeñitos se preocupan, fíjense, por hablar mejor. La familia, la preocupación de la familia, el trabajo de la familia, todo eso influye. Pero sí se puede compensar. Disculpen, corregir. Una vez que usted logre el cierre para que el aire no se escape por la nariz y usted logre que cierre, si todo está funcionando bien, llámese. Fundamentalmente el velo del paladar, porque muchas veces pasa que cuando te hacen una cirugía a nivel del paladar, si la cirugía no está bien hecha, a lo mejor tú no tenías problema en tu úvula, en tu velo del paladar. Pero si la cirugía tuvo algún error, cuando vienes a ver, hasta te crean cierto problema de movilidad, una paresia. Por tanto, como decimos en medicina, diatrogenia, ¿no? Te corrigieron la fisura y te provocaron una paresia en el velo. Por eso es cuando los niños tienen estas dificultades que tienen que someterse a cirugía, los padres tienen que estar muy al tanto. Y los médicos tienen que hacer una buena cirugía. Pero si todo el cierre se hace bien y luego la movilidad está bien, el niño puede superar el trastorno con el tratamiento. Entonces, ¿así, Karina? Sí, profe, gracias. Entonces, la causa funcional regularmente es un mal funcionamiento del velo del paladar, por supuesto, en el proceso de emisión de sonido a la hora de hablar.
provocando la correcta realización del anillo faríngeo. Es decir, el velo de paladar sin causa orgánica no está funcionando bien. Y eso es más fácil de corregir, porque es activar el velo, movilizar el velo con ejercicio, que luego vamos a ver algunos, y se logra el cierre. Logrando el cierre, pues se supera la dificultad. Las causas más complicadas son las orgánicas. La rinolalia, la hiperrinolalia, para decir no tiene causa orgánica, tiene que estar todo funcionando bien. Usted le dice al niño, vamos a ver si el velo cierra bien, el velo de paladar no tiene paresia ni tiene parálisis. Usted le dice al niño, diga ¡ah! Y el velo sube. Y eso lo ve usted. ¡Ah! Sube. No tiene problema con la movilidad. Entonces usted dice, bueno, el velo no está funcionando bien, pero es en el momento que está hablando, ¿ya? Por un problema de que eso es funcional. Entonces, con un poco de ejercicio de revigorización del pelo, se supera. Esa es la causa funcional de la rinolaria abierta fundamentalmente. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a la rinolaria cerrada o hiporrinolaria. Aquí es lo contrario. Se caracteriza por la disminución de la resonancia nasal como consecuencia de una obstrucción del paso libre del aire a la cavidad nasal en el proceso de emisión de los sonidos por un obstáculo en la nariz o a la altura del velo del paladar. Quiere decir que esto es lo contrario de la hiperrinolaria. Si en la rinolaria abierta se estaba escapando todo el aire por la nariz, en la rinolaria cerrada, el aire que debe salir por la nariz a la hora de pronunciar los sonidos nasales se va por la boca. Y eso está dado porque hay una obstrucción, un bloqueo que está limitando que el aire salga por la nariz. Ese bloqueo está a nivel de justamente esa región más bien del anillo ese orofaríngeo, es decir, del nasal, ahí en la parte esa del velo de paladar hacia la nariz, o porque exista una obstrucción a nivel de la nariz. Y dentro de un momentico vamos a ver cuáles son esas causas orgánicas que obstruyen el paso del aire por la nariz. Por tanto, si en la rinolaria abierta se afectan los sonidos orales o bucales, en la rinolaria cerrada se afectan solo los sonidos nasales. En este caso, ¿cuáles son los sonidos nasales? ¿Quién me los dice rapidito? MN. Y falta uno. ¿Falta uno? MN y ñ. Esos son los sonidos que se afectan en la rinolaria cerrada, en la hiporrinolaria. Vamos a ver entonces cuáles son las manifestaciones. El timbre de la voz es hiponasal. Si el timbre allá es hiper, acá es hiponasal. La voz apagada, poco matizada y no grata al oído. Aquí la voz viene siendo parecida a como es allá en el sentido de que es una voz débil. Lo que aquí se ve, es decir, es una voz débil, apagada igual. Y esta voz al oído pareciera que la persona tiene mucho catarro. Cuando la persona tiene mucho catarro, que tiene la nariz muy tupida, que es una voz que se siente pesada al oído. Ustedes se imaginan eso, una persona con mucho catarro, muy tupidita su nariz, pues esa es la rinolaria cerrada, la hiporrinolaria. Lo que las causas son otras porque el catarro, es decir, la gripe es una causa temporal, circunstancial, no es causa de hiporrinolaria, pero sí la provoca temporalmente. Pero esa misma sensación de que la persona está como que tiene una gripa muy grande, la nariz toda tupida, así mismo ocurre con las causas de la hiporrinolaria, lo que son de manera permanente hasta que se superen.
Por tanto, el habla da la impresión de una persona que tiene catarro o gripe. Es lo mismo. Poca diferenciación entre la respiración nasal y bucal. En la otra rinolalia, en la hiperrinolalia, decíamos que la respiración es corta. Aquí también tiende a ser la respiración corta. Es decir, estas características que yo les coloco acá sobre la respiración, si ustedes se confunden en un momento determinado, o se confunden, no, disculpen, no es así. Creo que esto hasta se los voy a arreglar para volvérselos a subir, o por lo menos que ustedes estén claritos. ¿En qué sentido? En que la respiración se afecta en las dos, y se afecta casi igual. Aquí el niño tiene dificultades para diferenciar la respiración nasal y bucal, en la hiperrinolaria también. Y allá la respiración tiende a ser corta, la inspiración, y la expiración, por tanto, también es una expiración corta. Aquí también. Ya en cuanto a la respiración, ustedes con que digan, en los dos casos que se afecta la respiración, para el habla, los niños confunden cuándo es inspiración, cuándo es expiración, porque esa coordinación entre cuándo debe actuar la nariz, cuándo la boca, los procesos de respiración, a la hora de hablar están afectados. Recuerden que eso está en la definición, en el concepto de rinolalia, que esa falta de coordinación entre la resonancia nasal y bucal. ¿Y qué cosa es la resonancia? No es otra cosa que ese paso del aire a la hora de pronunciar, cómo suena y que ese sonido se da según por donde pasa el aire, si pasa por la boca o pasa por la nariz. Entonces, se altera la pronunciación de los sonidos nasales, la M, la N y la I. Por tanto, la diferencia fundamental, precisando aquí, entre la hiperrinolalia y la hiporrinolalia, para que ustedes no se me vayan a confundir, es que en la hiperrinolalia hay una hipernasalidad. Sale el aire por la nariz. 1, 2, se afectan entonces los sonidos orales o bucales. Y ahí yo les di algunos ejemplos. En el caso de la hiporrinolalia es lo inverso. Se afecta la salida del aire por la nariz, hay una hiponasalidad y por tanto se afecta la pronunciación de los sonidos nasales. Y esa viene siendo como la característica esencial y la diferencia esencial entre la hiperrinolalia y la hiporrinolalia, porque en ambas se afecta la respiración para el habla y se afectan las cualidades de la voz, para que a ustedes les resulte más fácil. Un ejemplo de cómo se afectan los sonidos. Y aquí les voy a volver a preguntar, y ya como vimos el ejemplo de la hiperrinolalia, espero que aquí me sepan explicar más estudiantes. Dice que se sustituye, un ejemplo de cómo se afecta la pronunciación de los sonidos, cómo se puede afectar, es que se pueden sustituir, por ejemplo, la M por la P. A ver, ¿quién me explica por qué en la hiporrinolalia, en vez de M, el niño pareciera que dijera papá, en vez de decir mamá, papá, en vez de decir mamá? A ver, ¿quién me explica? ¿Quién me hace el razonamiento? Porque sustituye la M por la P. Fíjense que ella sustituía la P por la M. Aquí sustituye la M por la P. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me explica eso? ¿Por qué sustituye en la hiporrinolalia la M por la P? A ver. Profe, tal vez porque al no tener la capacidad de
como se dice, exhalar por la nariz cuando se produce el sonido de la M o la N, tiende a, como no sale ese aire por ahí, entonces se entiende o se escucha como la letra, perdón, P. Bien, Francisco, es decir, como está obstruida la salida del aire por la nariz, cuando va a pronunciar M, que el aire debe salir por la nariz, el aire sale por la boca. Pero ahora yo te pregunto, ¿y por qué la sustituye esa M, que el aire está saliendo por la boca y no en la nariz? ¿Por qué la sustituye por la P, que te falta la otra parte? ¿Son bilabiales? Porque son bilabiales las dos. Muy bien, es decir, es la misma explicación anterior, ¿ya? ¿Ven? Pero aquí inversa. Es decir, aquí sustituye la M por la P. Y lo mismo, ¿quién me dice ahora? Muy bien, Francisco. ¿Quién me dice por qué sustituye la N por la D? A ver. Vamos a ver, Jacqueline. Explícame por qué el niño que tiene hiporrinofonía sustituye la N por la D. Jackie. A ver, Carla. Carla. A ver, Jennifer. Yo lo que estoy pensando es que no están estas estudiantes que yo estoy preguntando y no me están contestando. ¿Será que no están en clase? Porque no me dicen nada. Jennifer, dime. Bernarda. A ver, Dani. Daniela. Profe, la verdad es que no he intervenido en esto de cuando hacen el análisis de los otros trastornos, pues, si se da por sustitución o como en el anterior estábamos viendo que se da por omisión también, porque estoy un poco confundida y no, por eso no he intervenido en estos análisis. Vamos a ver, Daniela, quédate ahí. Mira, Dani. Yo te pregunto, la N, el sonido N, ¿por dónde sale el aire? Cuando tú lo pronuncias, ¿por dónde sale el aire? Por la nariz. Por la nariz, ¿ya? Fíjate que es un sonido nasal. El aire sale normalmente por la nariz. En el caso de la hiporrinofonía, ¿qué es lo que se afecta fundamentalmente? ¿Qué se afecta fundamentalmente? Hay una obstrucción en el aire, por la cavidad nasal. En la salida del aire por la cavidad nasal. Por tanto, cuando tú vas a pronunciar la N, como el aire no puede salir por la nariz, ¿por dónde va a salir, Daniela? ¿Por la boca? Por la boca. Y ahí ya se distorsiona el sonido. Ya de ahí se distorsiona. Ahora, ¿qué pasa? Que estos niños a veces no lo distorsionan nada más, sino que además lo sustituyen. Es decir, en vez de distorsionarlo que se pronuncia mal, pero se pronuncia, pues lo sustituyen totalmente. Ahora vamos a ver. Yo estoy diciendo acá que la N la sustituye por la D. ¿Por qué tú crees que sustituye la N por la D? ¿Cuál es el...? Quizás, no sé si será verdad, porque estoy un poco confundida, pero quizás porque la D no requiere de... No, Dani. Es por el lugar de articulación. ¿Dónde tú ¿dónde articulas la D? Interlabial. Dental, la D. Interdental. Espérate, Dani, deja ver quién está. Escucha, Dani, un momentico. ¿Quién está hablando? Yo, profe. Mayra. A ver, Mayra, dímelo más alto. ¿Cuál es la similitud que hace que ellos sustituyan la N por la D?
dos son linguodental. Porque Linguodental. las dos son linguodental. Linguodentales, muy bien. Y la D es oral y la N es nasal. Entonces, pues sustituye la N por la D. Y lo mismo pasa con la ñ y la ey, ¿ya? La ñ y la ey son linguopalatales, ¿se acuerdan? Y, ñi. Ah, pero entonces una es oral y la otra es nasal. Sustituye la nasal por la oral. ¿Ven? Esa es la, para que ustedes entiendan el ejemplo, ¿ya? Porque yo no hago nada con ponerles un ejemplo que ustedes lo entiendan. Entonces, esto hay que estudiarlo. Por eso es que ustedes vieron que yo en la primera clase, en las dos primeras clases, me detuve en las cualidades de los sonidos. Porque en logopedia eso hay que sabérselo. Porque si no, después hay trastornos que no comprendemos. Miren cómo ya aquí se nos complica un poco. En la rinolalia, como ya tenemos que tener clarito, ¿qué sonidos afectan? Los sonidos nasales, ¿ya? Los sonidos nasales en la hiporrinolalia, los sonidos orales en la hiperrinolalia. Por tanto, yo tengo que saber cuáles son los sonidos nasales y tengo que saber cuáles son los sonidos orales. Es fácil porque solo N, M, Ñ son nasales, pero eso tenemos que saberlo. Y después, para poder comprender mejor el trastorno, bueno, pues entonces, según el lugar donde se producen los sonidos, pues tienden a cambiar el sonido que es nasal por el sonido que es oral cuando es hiporrinolaria. Entonces, esta clase hay que estudiarla muy bien, pero hay que volver a retomar las cualidades de los sonidos porque eso hay que aprendérselo de memoria. Yo por eso les estoy mandando a hacer un estudio para la próxima clase, la de mañana no, es decir, la de miércoles no, la de miércoles yo se la voy a dar. La otra semana, ustedes van a hacer un estudio profundo, retomando dislalia y esto de las cualidades de los sonidos. Bien, seguimos. Vamos a ver entonces cuáles son las causas orgánicas de la hiporrinolaria. Disculpen, aquí puse rinolaria y es hiporrinolaria. Dentro de las causas orgánicas tenemos crestas pronunciadas. Miren, les voy a decir algo. Cuando tengan un chance, yo les puse algunos ejemplos aquí en la lámina siguiente, pero los busqué en las imágenes que están en internet. Ustedes coloquen en internet, en imágenes, este tipo de trastorno y muchos de ellos están allí, los pueden ver. ¿Ya? Crestas pronunciadas, ubíquense las crestas del gallo, que es eso que tiene el gallo, pero que lo tengas en la nariz, para que ustedes tengan una idea. Crestas que te salen en la nariz. Desviaciones del tabique nasal son frecuentes. Personas que tienen el tabique de una manera despiada, que le obstruye el paso del aire por la nariz. Regularmente la persona que tiene rinolaria abierta respira todo el tiempo por la nariz. Inspira y expira por la nariz. Pólipos. Los pólipos en la nariz. Los procesos inflamatorios, como yo les decía, la gripe, pero esa gripe que es constante. Tumores nasales. Aquí fisura palatina, esto está aquí mal. Esto no es fisuras palatinas, lo tenemos que quitar. Espérense un momentico. Fisuras palatinas se me quedó aquí. Eso ustedes saben que es del útero. Este está mal. Y vegetaciones adenoideas. Por tanto, serían crestas en la nariz, crestas muy pronunciadas. Ubíquense los gallos que tienen una cresta, una cosa así, lo que les sale a las personas en la nariz. El tabique desviado. Pólipos, los pólipos son como unas gotitas así colgantes de carne. Ustedes las van a ver, creo que traje aquí un ejemplo. Los procesos inflamatorios, ubíquense que tengan mucho catarro, que tengan la nariz inflamada, que obstruye el paso del aire. Tumores, diferentes tipos de tumores. Y las vegetaciones adenoideas, que ustedes saben que las adenoides están ahí en la garganta y que cuando los adenoides están muy afectadas, muchas adenoides obstruyen el paso del aire hacia la nariz. ¿Ya? Esas son las adenoides esas de la garganta que obstruyen. Y las adenoides también pueden estar saliendo a nivel casi que de la nariz.
Entonces, todo eso obstruye el paso del aire a la nariz. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Ya, por acá vemos algo de adenoide. Por aquí vemos, a nivel de la nariz, ven, está obstruido. No sé si ustedes ven esto. Esta es una fosa nasal, esta es la otra fosa nasal. Esta fosa nasal está totalmente obstruida. ¿Ven? Miren, acá se ven mejor las adenoides. Que las adenoides hay que tener mucho cuidado porque pueden hasta cerrar la salida del aire. Por tanto, las adenoides hay que hacer cirugía. En todos estos casos hay que hacer cirugía. Aquí también hay una obstrucción a nivel de la nariz. Aquí, no sé si esto es un... Profe, ¿sí? ¿las adenoides se operan o se hacen cirugía por solo por estas causas, por la rinolaria, por ejemplo? No, pero también porque, imagínate, Francisco, que las personas que tengan unas adenoides muy graves, te puede cerrar el paso y ahogarte. Las adenoides hay que operarlas porque cuando son graves, ¿no? Sobre todo. Yo me operé de eso cuando era niño y por eso le preguntaba. Bueno, me operaron porque tenía mucha salida de sangre de la nariz y sí, creo que tenía una voz muy nasal. No sé si ahora la tengo. Sí, en este caso lo que tendrías la voz es poco nasal, lo que se te afectaba la resonancia nasal. Muy bien. Pero no se te nota, lo superaste. Pero sí, la adenoide... Sí. Por ejemplo, los niños o las personas que tienen problemas alérgicos, ¿no incluye aquí o no sería una de las causas orgánicas? Porque prácticamente la alergia también provoca este tipo de problemas. La alergia puede ser que una persona padezca de alergia y no se le afecten las adenoides, Mayra. Pero lo que sí puede ser también es que la persona, además de procesos alérgicos, gripales y alergia por problemas de humedad y diferentes causas, eso le puede atraer, eso también le provoque adenoides, que son procesos inflamatorios a nivel de la garganta, pero y puede incluso que tenga las adenoides y no tengas tu procesos de alergia. Es decir, la alergia en sí no es una causa de rinolaria, porque tú puedes tener alergia y pasar los procesos de alergia y eso no te obstruye ni el paso del aire, ni tampoco se te libera el aire. Es decir, no ocurre ni hiper ni hiporrinolaria por una alergia, sino ocurre hiporrinolaria por adenoide, porque la adenoide te cierra el paso del aire por la nariz, hacia la nariz. Es decir, la adenoide sí es causa de hiporrinolaria, pero la alergia no es causa de rinolaria. Bien, una alergia que afecta mucho las cuerdas vocales es causa, pero de trastorno de voz. Y ahí puede ser incluso hasta a veces un trastorno de voz de disfonía, hiporrinofonía. Pero como rinolaria sí, la alergia no es causa. La adenoide sí. ¿Bien, Mayra? Ya, profe, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí lo que me doy cuenta es que le puse de los dos ejemplos, ¿ven? Aquí está el mismo ejemplo pero vamos acá. Miren las crestas en la nariz. ¿Las ven aquí? Que salen estas crestas en la nariz, ¿ven? Y parecidos así son los pólipos también. En definitiva, ubíquense, pueden buscar otras imágenes ustedes, que es todo ese proceso, todo ese daño orgánico que cierra el paso por la nariz. Ahora, fíjense, la rinolaria funcional, la hiporrinolaria funcional, está dada por el cierre exagerado del velo, como secuela de un catarro o cualquier otro proceso. Miren, en este caso, como dice Mayra, la alergia pudiera, pero como un proceso funcional, es decir, el niño se fue acostumbrando a cerrar mucho el velo, eso es de una manera inconsciente, ¿ya?
Y entonces obstruye el paso del aire hacia el velo, hacia la nariz, porque el velo como que se está cerrando de una manera muy rígida. Pero cuando buscas causa orgánica no hay. Entonces más bien lo que hay que hacer ejercicio de relajación. De relajación del velo. Ven cómo la dislalia, la hiperrinolalia tiene causa funcional a nivel del mal funcionamiento del velo, ¿ya? La hiperrinolalia, volviendo allá, es un mal funcionamiento del velo. Pero allá lo que ocurre es que el velo no funciona bien, no cierra bien y el aire se va por la nariz. Y aquí lo inverso. Igual, mal funcionamiento del velo, pero hay un cierre exagerado. ¿Ven? Ese es el análisis que tienen que hacer. Y esa es la causa funcional. Por tanto, miren, la rinolalia, tanto la hiperrinolalia como la hiporrinolalia, regularmente las causas son orgánicas. Regularmente son orgánicas. Y con mucha frecuencia por malformaciones orgánicas, malformaciones, es decir, congénitas, se nace con ella. Vamos a pasar ya al diagnóstico. Antes de pasar al diagnóstico, solo quiero recordarle, cuando les hablé de la rinolalia, de forma general, que la rinolalia, como yo les dije, como es un trastorno del habla, es nada más del habla, pero es un trastorno que a veces tiende a ser grave, puede afectar el resto de los componentes del lenguaje. Es decir, ¿cuáles son los componentes del lenguaje? A ver, díganme primero, ¿cuál es el componente del lenguaje que se afecta en la rinolalia igual que en la disartria? Que se afecta directamente, ¿cuál es? Disculpen, la disartria, no, la dislalia, perdonen. ¿Cuál es el componente del lenguaje que se afecta en la rinolalia? Vamos a retomar esto aquí, antes de pasar al diagnóstico. ¿Cuál es el componente del lenguaje que se afecta en la rinolalia y que se afecta también en la dislalia? ¿Cuál es? Fonético fonológico. Muy bien, fonético fonológico. Y yo les pregunto, vamos a ver, voy a preguntarle a un estudiante. Vamos a ver, Javier, dime cuáles son el resto de los componentes del lenguaje. Dime, Javier. Ya las estudiantes me dijeron fonético fonológico. ¿Cuáles son los otros componentes del lenguaje, Javier? A ver, Samantha, dime cuáles son los otros componentes del lenguaje. John, ¿tú me los vas a decir? John. Profe. ¿Puedo decir yo, profe, tal vez? Yo. Espérate, Samantha. Profe, yo. A ver, Samantha, dime los componentes del lenguaje. Profe, me dijo a mí. Un momentico, John, que te demoraste, ya le dije a Samantha. Espérate, John. A ver, Samantha. Ya, profe, el componente fónico-fonológico, el componente léxico-semántico, el componente morfosintáctico, gramático, sí, el componente pragmático. Bien, muy bien. Entonces, como yo les decía, en el caso de la rinolalia, el componente que se afecta es el fonético-fonológico, pero como es un trastorno que a veces se torna severo, pues se pueden afectar de manera secundaria el resto de los componentes. Bien, vamos entonces a pasar al diagnóstico. Para diagnosticar la rinolalia, tanto la hiperrinolalia como la hiporrinolalia, tenemos que tener en cuenta que primero el niño debe ser visto por un otorrino. Entonces, detectamos el niño, estamos en la escuela o estamos en una unidad educativa que atiende a niños en edad inicial, estamos trabajando con niños de edad temprana, incluso con niños ya en edad escolar, porque como yo les digo a Manuel Muñoz, me encontré un niño de 8 años con una rinolalia abierta. Entonces, nos damos cuenta que el niño tiene, por su manera de hablar, decimos, bueno, pareciera que tiene una hiperrinolalia o una hiporrinolalia, según lo que a nosotros nos parezca. El asunto es que tiene una rinolalia. Vamos a ver la causa. Ahí tenemos que de inmediato
mandar al niño para que sea valorado por el otorrino, ¿ya? Y el otorrino tiene que hacer los exámenes a nivel de la nariz, de las vías respiratorias, la exploración a nivel de la nariz, que con frecuencia se usa la rinoscopía, que este es un examen, un instrumento muy sencillo. Muchas personas hemos pasado por estos exámenes de rinoscopía. Parecido ahora se toma una de las pruebitas del COVID, que es introduciendo una varillita por la nariz. También se hacen exámenes radiográficos de los senos paranasales para ver toda la obstrucción que puede haber toda en esa zona. Es decir, y el otorrino también puede hacer un examen simple de clínico, de decir al niño que abra la boca, y de una manera muy simple puede estar mirando si hay fisura en el velo del paladar, a nivel del paladar blando, del paladar duro, si la úvula está bífida, si la úvula es corta, si hay una parálisis o una paresia a nivel del velo del paladar, es decir, las adenoides, usando un depresor nada más, puedes ver hasta dónde las adenoides están afectando, es decir, todas esas vías clínicas y con instrumentos que hacen los otorrinos, los especialistas, van detectando qué es lo que hay a nivel de la nariz, a nivel de la boca, a nivel de la garganta, que puede estar originando una rinolaria. Y luego pasamos a hacer la exploración logopédica. Y aquí, por supuesto, se hace una exploración integral, aun cuando nosotros estemos conscientes que la rinolaria es un trastorno del habla, igual nosotros vamos a explorar todos los aspectos que se afectan, los componentes, como el componente respiratorio, la voz, la pronunciación, pero además vamos a ver en qué estado están el resto de los componentes del lenguaje. Entonces hacemos el examen de la respiración, la funcionalidad nasal, es decir, si está funcionando, cómo está funcionando la respiración, la resonancia a nivel nasal, se va el aire, no se va el aire, se obstruye el aire o se escapa el aire por la nariz. Determinamos el tipo respiratorio por la importancia que tiene para después instaurar la respiración costodiafragmática, pectoral, pero siempre tendemos a instaurar la costodiafragmática, que es la mejor, para que haya más capacidad respiratoria y todo esto mejore la voz y el habla. También exploramos el soplo expiratorio, si es corto, si hay que seguir alargando el soplo expiratorio, que regularmente en la rinolaria está afectado. Ahí vemos todo el aparato articulatorio para estas mismas cuestiones que estamos diciendo acá. Cómo está el aparato articulatorio, todo lo referente a las causas de la rinolaria, pero tenemos que revisar bien que no se nos escape nada porque puede haber otra causa más. Como por ejemplo un frenillo sublingual corto puede estar ahí también, además de todo lo demás que provoca rinolaria, pues un frenillo sublingual corto puede estar afectando más todavía el habla. Entonces tenemos que revisar el aparato articulatorio como siempre hacemos. Ahí nos detenemos en la pronunciación y ahí vemos cómo se manifiesta la rinolaria para la pronunciación, qué sonidos están afectando, los nasales o los orales, si están sustituyendo, si está distorsionando, si está omitiendo. Y bueno, la resonancia, por supuesto, que es lo mismo, si la resonancia es nasal o si lo que hay es una hiponasalidad. Si hay una hipernasalidad o hay una hiponasalidad. Todo eso lo tenemos que explorar. Y a la vez, aun cuando sabemos que es un trastorno del habla, que no es un trastorno del lenguaje, pero por la gravedad, es decir, hasta qué punto puede ser tan grave el trastorno, pues entonces nos detenemos a ver cómo están el resto de los componentes. Cómo está el componente léxico-semántico o vocabulario, que es lo mismo, cómo está el componente morfosintáctico o gramatical, que es lo mismo,
cómo está el componente pragmático. Muchos de estos niños tienen muchas penas, mucho miedo a hablar y demás, y todo eso puede afectar el componente pragmático. Conversan poco, sobre todo los niños que se les afecta la autoestima, y más cuando el niño es sometido a todas esas burlas y demás. Entonces, como les dije, es importante explorar aquí la percepción fonemática, porque además esto puede agravar la pronunciación, recuerden, y además presentarse pues como un problema en la lectoescritura. Y como el niño tiene la pronunciación tan afectada, sobre todo en la hiperrinolalia, la abierta, pues muchas veces está afectada también la percepción fonemática. Por tanto, hay que ver también cómo está la lectura y la escritura. Y a la vez, bueno, pues exploramos cómo están los procesos cognitivos, ¿sí? Cómo está la memoria, la atención, todos esos procesos que son importantes para el aprendizaje, tanto del lenguaje, para el mismo proceso de tratamiento que luego vamos a realizar, como para el aprendizaje de la lectoescritura y su aprendizaje escolar, porque nosotros somos logopedas que vemos al niño integralmente. Y la relación que tiene el lenguaje con el aprendizaje, pues siempre debemos ver cómo está el niño en su aprendizaje, sobre todo de la lectoescritura. Y cómo está en cuanto a los procesos cognitivos que están en la base del lenguaje y los procesos de aprendizaje. Y la conducta, ¿verdad? Si el niño tiene un niño que coopera, que no coopera, y todas las cuestiones de la conducta que nosotros podamos explorar, detectar, para contribuir con su desarrollo. Pero bueno, haciendo un resumen, lo más importante en el diagnóstico logopédico, recuerden que es un trastorno del habla, donde se afecta la pronunciación de los sonidos por un desequilibrio entre la resonancia nasal y bucal. El timbre de la voz se presenta hipernasal o hiponasal. Por tanto, tenemos que explorar cómo está la respiración, cómo está la voz, cómo está la pronunciación de los sonidos. Que hay autores que le llaman a estos tres aspectos el componente sonoro del lenguaje. Eso es para cuando lo lean la literatura y además que ustedes lo sepan. En la rinolalia se afectan todos esos aspectos. Y especialmente se afecta, o la causa está, en una alteración a nivel de la resonancia. De ese equilibrio que debe existir entre la resonancia nasal y bucal. A que de manera secundaria se pueden afectar el resto de los componentes del lenguaje y la percepción fonemática. Pero que el componente que se afecta fundamentalmente es la pronunciación, por tanto el componente fonético, fonológico. Y también vamos a explorar las barreras, ¿verdad? Todo aquello que está limitando, obstaculizando el mejor desarrollo del lenguaje del niño, del habla del niño, que puede estar provocando que se afecte más todavía de lo que está, y que además, si el niño está recibiendo ya la atención logopédica, pues que puede estar, qué barreras pueden existir que limitan la rehabilitación, el tratamiento correctivo o compensatorio del trastorno. Por tanto, como siempre yo les digo, con esa ficha logopédica que ya hemos más o menos trabajado y vamos a seguir trabajando, pues todos estos aspectos que están acá, pues van a estar siendo considerados y hay que llenarlos en la ficha logopédica que ustedes con sus niños que están investigando ya han ido llenando esa ficha logopédica. En otras clases vamos a hacer análisis de casos para que entonces, a partir de casos que yo les voy a dar, ustedes puedan caracterizar todos esos componentes, hacer esa exploración y llegar entonces al diagnóstico. Bien, todos estos aspectos, es decir, vamos a ver en cuanto a la estructura general del aparato fonoarticulatorio que tenemos que explorar, la estructura y funcionamiento de las fosas nasales, de la cavidad bucal, es decir, cómo está la cavidad bucal, si hay una fisura palatina, si hay un labio leporino, si la fisura palatina es completa o es incompleta, tal como yo les dije. Labios, lengua, porque siempre de todas maneras, como les decía, tenemos que ver cómo está funcionando la lengua, todo lo estructural, movilidad, posición, el paladar óseo, el paladar blando, el velo del paladar, la longitud, que era lo que yo les decía del velo del paladar, si es corto, si tiene una adecuada longitud,
la movilidad si se mueve, el cierre velofaríngeo, que es ese cierre que lo realiza el velo cuando sube, o si tiene que estar abierto cuando el velo está abajo y el aire sale por la nariz, que es en el caso de normalmente de los sonidos nasales. Bien, miren la úvula aquí, le vuelvo a traer acá la úvula, las amígdalas que en este caso dice amígdalas estirpadas, es como que ya aquí se las estirparon, casi ni se ven. Ya aquí vuelvo a traerles una lámina del orificio del paladar, es decir, de la fisura palatina. Aquí la úvula bífida otra vez. Úvula bífida, ven, aquí lo dice. Úvula bífida. Es decir, toda esa estructura que hay que revisar, que hay que explorar, que tiene que ver con la estructura general del aparato fonoarticulatorio, como siempre lo hemos visto. Entonces, este libro está en la biblioteca, por si quieren ver más sobre la exploración clínica otorrinolaringóloga. Y aquí les traigo el link de la biblioteca donde pueden encontrar este libro, por si tienen curiosidad de profundizar en las cuestiones del daño orgánico y de las causas de la rinolalia. Y algunos estudiantes me estuvieron haciendo preguntas, y aquellos que estén interesados pueden revisar este libro. Ahí pueden ver esta causa mejor explicada desde la ciencia de otorrinolaringología. Bien, vamos entonces a decir las conclusiones por parte de ustedes. Vamos a ver. Vamos a concluir la clase. Recuerden que me pueden dar unas ideas generalizadoras de la clase y así estamos concluyendo. A ver, Javier. A ver, Javier, dame unas ideas para concluir la clase. Bueno, vamos a ver, ¿qué estudiante va a concluir la clase? A ver, yo siempre le pido a un estudiante que me diga una idea. Otro estudiante me dice otra idea. Recuerden que las conclusiones son las ideas que generalizan la síntesis, hacen una generalización, una síntesis del contenido dado. ¿Qué me dice de los diferentes momentos de la clase? ¿Quién me dice una de esas ideas que generalice y que concluye la clase que tratamos hoy, que estudiamos hoy? Yo, profe. Dime, mi amor, Martica. Ya, bueno, el tema que vimos es la rinolalia, bueno, que es el trastorno del habla que afecta la pronunciación de los sonidos por la alteración del timbre de la voz. Aquí se dan, cuando intervienen los componentes sonoros del lenguaje, que es la respiración, la pronunciación, el timbre de la voz. La etiología o causa, parte orgánica es la más común. Vimos también la rinolalia abierta o hiperrinolalia, que tiene, bueno, causas orgánicas, que es la fisura labial y palatina, fisuras submucosas, velo corto, la úvula bífida, la parálisis y paresias. La rinolaria cerrada, que es la disminución de la resonancia nasal a consecuencia de una obstrucción del paso libre del aire de la cavidad nasal. Aquí el timbre es hiponasal, es decir, que la voz es apagada y es muy bajita. El habla da la impresión que es de una persona que tiene gripe o catarro. Se altera la pronunciación de las letras nasales M, N y Ñ, y se da la sustitución de la M por P, la Ñ por la L. La etiología o causas orgánicas son las crestas pronunciadas, las desviaciones del tabique, los tumores, los pólipos, y en las causas funcionales es el levantamiento exagerado del velo como secuela de un catarro. Y me olvidé de decir, en la rinolalia es lo contrario a la, la rinolalia abierta es lo contrario a la cerrada, es decir, que en la rinolalia abierta el aire sale por la nariz. Sí, en la rinolalia abierta, si no estoy mal, o me puede corregir en eso.
¿Sí bien? ¿El aire se escapa por la nariz? Sí, y en la cerrada el aire se escapa por la boca. En el diagnóstico, bueno, la primera es la visita al otorrino, en donde tiene que hacer el examen clínico, bueno, el examen respiratorio de la nariz y el radiográfico. Y en el logopeda, en la exploración integral del lenguaje, se da el examen de la respiración, el grado funcional de la nasal, por dónde va el aire a la pronunciación, la determinación del tipo respiratorio y el soplo respiratorio, si es largo o corto. Bueno, también se da el examen del aparato articulatorio, la exploración de la pronunciación, los componentes del lenguaje. También se tiene que hacer el examen de la percepción fonemática, el aprendizaje del lenguaje y escritura, los procesos cognitivos, afectivos y la conducta. Y dentro de esto también se tiene que hacer la exploración de toda la cavidad, tanto bucal, nasal, la lengua, la estructura, la movilidad, el paladar óseo y el paladar blando. Bien, Martica, ella hizo un resumen de toda la clase. Bien, Martica, muchas gracias. Martica, acuérdate que se sustituye la ñ por la L, no por la L, por la L, fundamentalmente por la L. ¿Oíste? En el ejemplo que ahí te equivocaste. Bien, entonces, alguien que... Yo tengo una duda. Sí, mi amor. ¿Es correcto decir que en la rinolalia abierta, hiperrinolalia, sí, abierta, se escapa el aire por la nariz, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Y en la contraria, en la cerrada, se escapa por la boca. Sí, ahora se escapa el aire por la boca cuando pronuncias qué sonido, porque ahí quizás a Martica le faltó decir. Se escapa el aire por la boca cuando pronuncias qué sonido. ¿Quién sabe? Es decir, la rinolalia, ¿qué sonidos se afectan en la rinolalia cerrada? Dime, Francisco, o cualquier estudiante. ¿Qué sonidos son? ¿Cuáles son los sonidos que se afectan en la rinolalia cerrada? ¿Quién me dice eso? Los sonidos. La N y la ñ, profe. Muy bien, Karina. ¿Y esos sonidos, cómo le decimos? ¿Son sonidos de qué tipo? ¿Nasales? Nasales, ¿verdad? Entonces, en la rinolalia cerrada se afectan los sonidos nasales. ¿Por qué? Porque el aire se escapa por la nariz al pronunciar los sonidos nasales. Esa es la respuesta completa. Porque si dices nada más el aire se escapa, disculpen, se escapa por la boca, perdonen. Debido a que el aire se escapa por la boca al pronunciar los sonidos nasales. Porque si dices nada más se escapa el aire por la boca, te puedes quedar un poco que, bueno, está bien, que se escape el aire por la boca, ¿qué problema tiene eso, no? Pero lo que pasa es que el aire se escapa por la boca o el aire sale por la boca cuando los sonidos son orales. Pero que cuando los sonidos son nasales, el aire debe salir por la nariz. Y cuando hay una hiporrinolalia, por tanto, una obstrucción del paso del aire por la nariz, pues se afectan los sonidos que son nasales. ¿Por qué? Porque el aire no puede salir por la nariz, como debe salir, sino que se escapa por la boca. ¿Entendiste, Francisco? Sí, profe. Bien, entonces, mis niños, yo les reitero una vez más, por favor, estúdiense las cualidades de los sonidos. De todas formas, en el trabajo que les mandé a hacer, ahí les volví a poner porque yo sabía que ahora cuando estuviéramos dando rinolalia, el que no tuviera claro esto se iba a confundir. Y mira que yo se los dije. Entonces ya yo les puse un trabajo donde ustedes, que les pongo, aprenderse de memoria las cualidades de los sonidos, que son las cualidades articulatorias, porque recuerden que los sonidos tienen cualidades de la voz, que el timbre, tono e intensidad. Pero estas son las cualidades de los sonidos, son cualidades articulatorias, ¿verdad? Que es por el modo, que es por el lugar, que es por la acción de las cuerdas vocales y que es por la acción del velo del paladar.
Y justamente por la acción del velo del paladar es que se provocan las rinolalias en gran parte, ¿ya? Porque si el velo no cierra bien el paso del aire a la nariz, se produce una hiperrinolaria. Y si cierra mucho, pues se produce una hiporrinolaria, en el caso del velo, porque hay otras causas que las estudiamos hoy, como la fisura palatina y demás. Por tanto, mis niños, esto hay que estudiarlo, ¿ya? Esta clase hay que estudiarla. Yo me di cuenta de 2 o 3 detalles que tiene la diapositiva que se los voy a arreglar. Entonces, estudian la videoclase que siempre le sube gentilmente Josué. Yo luego se lo voy a pasar a Josué. Y a la vez se estudia la presentación que yo le voy a subir al aula, que ya yo se la subí, pero la voy a bajar y volver a subir para corregir los 2 detallitos que les comenté. Bien, entonces, hasta luego, nos vemos. ¿Quién me dice la hora? ¿Quién me dice la hora rapidito ahí? 3:50. 3:50, casi las 4, chicos, llevamos 2 horas. La profe hablando, por eso yo les digo, mis niños, más no puedo hacer, hay que estudiar. Bien, la rinolalia, les dije, la dislalia es un trastorno del habla que se complica un poquito, pero no mucho. La rinolalia ya se va complicando un poquito y la disartria se complica un poco más. Ya, por tanto, por favor, estudiar. Desde hoy ya, estudiarse bien esta clase y yo siempre voy a hacer preguntas al inicio. Chicos, voy a partir de ahora, a estar haciendo en el aula estas preguntas directas. Y es la manera mía de pasar a la lista. Se los voy a advertir porque de ahora en adelante, el chico que no me conteste o la chica que no me conteste cuando yo le diga, le solicite que hable, yo voy a dar por hecho que no está en la clase. ¿Bien? Y no voy a pasar la lista todos los días, alguna que otra vez la voy a pasar. Pero sobre todo cuando las clases son tan largas no puedo pasar la lista porque no los quiero demorar más, porque dentro de un ratico vamos a volver a entrar a clase. Pero de esa manera yo lo voy a tener en cuenta. Entonces, los advierto. Cuando yo le diga a un estudiante para que me responda una pregunta y no me responda, yo lo voy a poner ausente. Ah, ¿qué pasa? Usted me puede decir, profe, yo no entiendo esa parte, profe, yo no sé, y no pasa nada. No pasa nada. Estamos en clase, nos estamos retroalimentando y si no sabe, pues yo lo explico. Pero el hecho de que no me conteste, yo voy a dar por hecho que no está y lo voy a poner ausente. ¿Bien? Entonces, mis niños, vamos a salir ya de clase y hasta luego. Nos vemos a las 4:30. 4:30 para que tengamos media hora para descansar un poquito y entrar a la otra clase. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Amores, nos vemos dentro de un ratico. A las 4:30 nos vemos.